Y es interesante todo este proceso porque usted lo ha visto, ha sido complejo desde que se gestó esta reforma al Poder Judicial. Y precisamente porque hay mucho que comprender, agradezco que se tome el tiempo de atender esta conversación. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Melissa. Me da mucho gusto saludarle a usted, a todos sus televidentes esta mañana. Muy buenos días. El gusto es nuestro, ministra. Explíquenos, porque muchos estamos confundidos, por ejemplo, con esto de que ya comenzaron las entrevistas por parte del Comité del Poder Legislativo y también del Poder Ejecutivo, pero no así del Poder Judicial. ¿Por qué, ministra? Mire, un juez de distrito emitió una suspensión para el proceso a los tres comités de evaluación, al Comité de Evaluación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como consecuencia de esta suspensión que emite un juez de distrito, que es incompetente para conocer la materia electoral e incompetente para suspender el proceso. El Comité de Evaluación del Ejecutivo y del Legislativo no aceptaron esta suspensión, no la acataron, no la cumplieron. Y en cambio, el Comité de Evaluación del Judicial dijo que como había una suspensión, aunque esta fuera de un juez incompetente, la van a acatar. Y suspendieron el procedimiento. Entonces, ¿qué está sucediendo, Melissa? Que en este momento, cuando ya deberían de estar examinando a los aspirantes, que son cerca de más de 1,000 personas, que deben estarse ya examinando para ser ministras, ministros, magistrados, magistradas, jueces y juezas, no, está suspendido el procedimiento y de tal manera que va a llegar el 8 de febrero, que es la fecha en que deben enviar las listas, los comités de evaluación al Senado de la República para que el Senado de la República concentre estas listas de candidatos y las envíe al INE, pues vamos a llegar al 8 de febrero y el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no va a tener candidatos. Y no va a tener candidatos porque internamente se está bloqueando el proceso. Internamente lo digo porque el juez de distrito que emite la suspensión es un juez del Poder Judicial. Y los más de 1,000 aspirantes que están en este momento inscritos, esperando que el Comité de Evaluación del Poder Judicial les haga su examen, que se prepararon para ello, pues están en estado de incertidumbre, esperando si en Sí. algún momento levanta la suspensión el comité de evaluación y continúa el procedimiento. Esto no se ve que vaya a suceder, no se ve que vaya a suceder pronto. Yo presenté el pasado 9 de enero una propuesta a mis compañeras y compañeros al Pleno de la Corte donde se debe ordenar al comité de evaluación continuar las labores para efecto de realizar la evaluación y la selección de candidatos, un comité de evaluación que nombró el Pleno de la Corte. Y bueno, pues lamentablemente perdimos la votación con una votación de 6-4. No se obtuvo la votación mayoritaria para ordenarle al comité que continuara el proceso, de tal suerte que sigue suspendido por estos 6 votos de las ministras y ministros que determinaron que la vía no es que el Pleno de la Corte ordene al comité continuar, sino que la vía debiera ser la vía jurisdiccional y se presente un recurso de revisión en todo caso en contra de la suspensión. Ahora, Pero no ministra, con podría este utilizar la panorama vía. de esta suspensión que evidentemente el Comité de Evaluación del Poder Judicial está acatando, me parece que hay dos cuestionamientos importantes. El primero, y ya lo decía Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado de la República, que tratarán de ver cómo es que pueden hacer los dos comités que sí están operando, es decir, el del Poder Ejecutivo y Legislativo, para que los aspirantes, aproximadamente 1,000 que están inscritos ahí en el Comité del Poder Judicial, no se queden fuera. Sin embargo, me parece que constitucionalmente, con lo que estableció la misma reforma, no se puede. Ahora, ¿qué es lo que tendría que pasar para que ustedes puedan seguir operando con esta evaluación de idoneidad si los tiempos son muy cortos, ministra? Bueno, uno de los caminos puede ser que cualquiera de los aspirantes que están en este momento en el proceso del comité judicial,
del Comité de Evaluación del Poder Judicial impugnen ante la Sala Superior, mediante un juicio de protección de derecho político electorales, esta violación que se está presentando a sus derechos individuales, porque no se les está permitiendo continuar con esta aspiración para ser candidatos del Poder Judicial. Ese podría ser una alternativa. La otra, que el mismo comité de evaluación pida al juez modificar esta medida cautelar para que pueda revocar el juez su propia medida y pueda modificarla, más que revocarla, modificarla Sí. en base a nuevas reflexiones y argumentaciones del comité de evaluación, podría ser otra vía. Y la otra, que se presente un recurso de revisión y se revoque por parte de un colegiado o del Pleno de la Corte mediante el recurso de revisión que se presente correspondiente. Pero este recurso de revisión no se ha presentado o no se ha radicado en el colegiado. Entonces, se ve el panorama complicado, se ve difícil, se ve un panorama en donde el propio Poder Judicial se está saboteando a sí mismo porque no está enviando a los candidatos a la boleta. Entonces, En ese este sentido, sabotaje ministra, trae el discúlpeme que la Poder interrumpa, Judicial a sí me mismo. parece que la pregunta obligada es por qué por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial no se están apegando, como hace el Comité del Poder Ejecutivo y Legislativo, a esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial que fue emitida en noviembre del año pasado y que es la que ha permitido que se dé continuidad al proceso, ministra. Bueno, mire, en noviembre se emiten dos determinaciones importantes. Una por el Pleno de la Corte, donde ya el Pleno de la Corte determinó por 8 votos que se trata de un decreto de carácter electoral. Y por el otro lado, la Sala Superior ya determinó que todos estos aspectos son de carácter electoral. Cuando hablamos que son de carácter electoral, esto significa que los únicos que tienen competencia jurisdiccional es la Sala Superior del Electoral y los tribunales regionales del electoral. Nadie más tiene competencia para poder meterse en el proceso electoral y esto que ha hecho los jueces de distrito, de estar metiéndose en el proceso electoral, emitiendo suspensiones que son totalmente improcedentes, que no tienen competencia, me parece muy grave. Pero más grave me parece que el comité de evaluación del Poder Judicial esté acatando estas determinaciones, bloqueándose a sí mismo para no enviar los listados el próximo 8 de febrero de los candidatos. ¿Por qué lo está haciendo? Pues se está autobloqueando, se está autosaboteando para no enviar las listas que deben estar Sí. listas el 8 de febrero, que deben estar ya terminadas el 8 de febrero, pues estamos con un retraso que ya lleva varios días. Si los tiempos ya eran cortos, imagínese nada más, Melissa, imagínate Sí, sí, que sí. ahora estamos en una posición donde debieran estar en este momento en exámenes. Todas estas más de 1,000 personas se prepararon para hacer el examen. Y fíjese que le voy a dar un dato que todavía me preocupa mucho más. Todas estas personas que se inscribieron, más de 1,000, muchos de ellos, o la gran mayoría, son personas del propio Poder Judicial. Son personas que han hecho su formación profesional dentro del Poder Claro. Judicial, han hecho carrera. Entonces, por eso yo hablo de un autosabotaje, donde son las personas del propio Poder Judicial que confiaron en su Poder Judicial para inscribirse, quienes ahora están quedándose sin ninguna ruta. Y Y a mí también me se les... parece, ministra, que eso es lo más complejo de este caso, que sí o sí, es decir, las aproximadamente 1,000 personas que se inscribieron por parte del Poder Judicial, pues estarían quedando fuera, pero sí o sí se realizará la elección el próximo 1 de junio y eso me parece que es lo complejo. Ministra, con esto me gustaría que termináramos y si hubiera algo más que usted desea agregar, adelante, por favor. Muchas gracias, Melissa. Únicamente decir que también se están violando los derechos de los electores, porque los electores que quieren acudir a votar por los candidatos que el Poder Judicial ha llevado a la boleta, pues no van a poder hacerlo, porque únicamente van a haber candidatos en funciones, Sí. de juzgadores en funciones, candidatos del legislativo y del ejecutivo, pero no del judicial. Por eso hablo de un autosabotaje que se está llevando a cabo. Y finalmente decirle, el objetivo de toda esta reforma
es transformar la justicia. Que haya una justicia de puertas abiertas, una justicia cercana a las personas, y esto es la ruta que se está llevando en este momento con el proceso electoral judicial que culminará con la elección del domingo 1 de junio. Ministra Yasmín Esquivel Moza, le agradecemos infinitamente los minutos de su tiempo que ha tomado para explicarnos este proceso tan complejo y por la misma razón le agradeceremos que sea esta una vía de comunicación constante en veces subsecuentes. Gracias, ministra, por esta conversación. Muchísimas gracias, Melissa, a ti y a tu auditorio. Gracias, Gracias. abrazo enorme.